Decía Perico Martínez, amigo mío de la infancia, experto en desarrollo molecular, que el dato te aporta una información que el ojo no ve. ¿Ok? Por ese motivo teníamos muchas ganas de hablar contigo, Robert Rodríguez, CEO de Datum, y además es director de Viva Technologies, en entender muy bien por qué es importante esto de People Analytics y qué aplicación tiene en el mundo de la empresa. Pues mira, yo vengo tradicionalmente del mundo de recursos humanos y no puedo coincidir más con tu amigo Perico, porque lo que hemos abusado mucho en recursos humanos es del ojo y en lo que nos ha faltado mucho es el dato, ¿no? Y sobre todo, pues nos hemos quedado muy fuera de lo que hace el resto del negocio, es decir, todo el negocio ha entendido que el dato es fundamental, marketing, ventas, finanzas, son todo campos que se han sofisticado mucho en la parte de datos y nosotros hemos abusado mucho del ojo. Nos ha llevado a tenerla, pues eso, manejar un mundo de sensaciones, de opiniones. Y bueno, pues yo creo que lo hablaremos, nos hemos quedado un poquito atrás, yo creo que ahora empezamos a ser conscientes de que nos ponemos al mismo nivel o básicamente nos vamos quedando fuera de las decisiones realmente estratégicas de una compañía. ¿Ok? La parte de People Analytics tiene como 4 capas, por si nos puedes explicar, Robert. O sea, mira, dentro del mundo de la analítica siempre hay como 4 grandes tramos, ¿vale? Los 2 tramos básicos, y no me voy a meter, pero toda la parte más descriptiva, ¿no? Está en una parte más abajo con la que medimos y trabajamos en el presente y el pasado. Es decir, es muy fácil, pues oye, es explicar los típicos cuadros de mando, yo te explico lo que está sucediendo hoy, lo puedo comparar con lo que está sucediendo en el pasado, ¿vale? Ahí es donde tradicionalmente hemos trabajado mucho en el mundo de recursos humanos, pero hay 2 capas por encima, que son la capa predictiva y la capa prescriptiva, ¿no? Que es básicamente donde nos debemos llevar el dato. Es decir, ya no solo es medir lo que está pasando hoy, sino que poder predecir lo que va a pasar mañana y sobre lo que va a pasar, qué tenemos que hacer para poder solucionar los posibles problemas que podamos predecir, ¿no? Entonces, al final la analítica lo que nos va llevando es, oye, ¿cómo podemos ir escalando en esa escalera? No solo predecir, sino que buscar una solución a las predicciones que podamos ver. Y esta parte de analítica, ¿cómo ayuda al Departamento de Recursos Humanos? Pues mira, yo siempre lo concibo, o sea, al final nosotros cuando trabajamos en toda la operación tradicional de recursos humanos, ¿no? Donde pues tú tienes las áreas de selección, formación, lo que sea, compensación y beneficios, todo eso genera datos, ¿vale? Estos datos generalmente se mezclan en data lakes o de alguna manera se compilan en data lakes y sobre estas capas se mete toda la parte de analítica, ¿no? Básicamente el gran objetivo de la analítica es aprender para mejorar la operación. Bueno, pues aquí nosotros, básicamente en esa capa donde esa parte de People Analytics, donde se trabaja para poder construir ese conocimiento, el problema básicamente lo tenemos en el tramo entre la operación y esos data lakes, que lo que tenemos es un dato generalmente, vamos a decir, de escasa calidad, ¿vale? Y aquí hay un problema muy grande en nuestro mundillo, a diferencia del resto de las áreas de negocio, el problema que hemos tenido tradicionalmente nosotros es que trabajamos con información muy sesgada, ¿vale? Por no decir que son básicamente mentiras. Es decir, en la manera tradicional que tenemos de recoger información en un departamento de recursos humanos, pues vamos preguntándole a la gente en una relación ya muy asimétrica. Una relación laboral es una asimetría de fuerzas. Tú eres el empleado, yo soy tu empleador, y tú vas a intentar parecer maravilloso, que no te equivocas, porque vas a tener miedo de que yo te despida, de que no te suba el sueldo. Entonces, en esa relación tenemos ya un problema que ya me va a hacer que el dato sea malo, con lo cual la parte de analítica tiene un problema, que es que básicamente su input me viene ya sesgado, con lo cual la capacidad de aprender es muy pobre y la capacidad de incidir en la operación es muy baja, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que nos estamos encontrando y nosotros lo que le estamos, oye, ¿cómo le podemos dar la vuelta a todo esto? Genial. ¿Y en qué medida puede beneficiar el Departamento de Recursos Humanos que pueda trabajar con herramientas de análisis de datos que tengan un impacto claro, por ejemplo, en negocio? Hombre, para mí, o sea, primero, yo creo que nos ayuda a tener o poder tomar decisiones mucho más objetivas, ¿no? Es decir, yo creo que tradicionalmente trabajamos con información, nos hemos centrado mucho en procesos y procedimientos, que está muy bien, es fantástico, pero luego hay una serie de cuestiones muy asociadas a la función que el hecho de no tener datos pues nos hace que trabajemos con opiniones. O cuando a la selección pues podemos meterle mucha herramienta, pero al final si la opinión del cliente cuenta más que la mía, estoy absolutamente muerto. Si en compensación y beneficio... O sea, yo creo que el dato lo que nos tiene que dar es empoderarnos y hacernos dueños de ese debate, ¿vale? En el que nosotros podamos demostrarle al negocio que si hacemos una serie de cuestiones que afectan a las personas, va a haber o va a tener sus efectos en el negocio, ¿no? Al final, si nosotros no somos capaces del dato de personas unirlo con el negocio, la pregunta es ¿para qué sirve el dato? ¿Vale? Es decir, si yo trabajo, mido y hago cosas, pero no me sirve para vender más, o no me sirve para tener menos absentismo en una fábrica, o no me sirve para tener más satisfacción del cliente, ¿para qué sirve?
Esa es la gran pregunta. Es decir, yo creo que aquí nosotros mismos bueno, tenemos datos ya, pero lo consumimos nosotros. Para tenerlos nosotros le pedimos un montón de tiempo al negocio para que nos den datos y nosotros luego no le damos un servicio a cambio. Yo creo que ahí tenemos que trabajar mucho. Con lo cual parece que recursos humanos pasaría de ser un centro de coste a un centro estratégico. Totalmente. Yo creo que tendríamos, o sea, para mí hay un doble enfoque. Por un lado, la estrategia, es decir, tenemos que poder estar en un debate sobre el futuro de la organización en función de lo que vaya a pasar con las personas. En esa capa predictiva, si yo soy capaz de subir al comité estratégico qué va a ocurrir o qué tipo de compañía vamos a tener con las características del talento que tenemos o que vamos a necesitar, eso me habilita un debate estratégico que hasta ahora no hemos tenido por mucho que nos fastidie. Y luego hay otra parte, que es la parte más táctica, ¿vale? De, oye, ¿y cómo me aproximo principalmente al manager? ¿Cómo los empoderamos y los hacemos capaces de trabajar con parámetros mucho más científicos? No es, hay que darle abrazos a la gente, hay que decir, no, tenemos que ver y entender que las personas tienen unos parámetros óptimos de configuración que además cambian en el tiempo, nosotros tenemos que poder medirlos y trabajar sobre ellos de manera adaptada en función de determinados contextos. Y en esencia, ¿qué es lo que tenemos que medir? ¿Cuál es la variable más angular? Pues mira, si yo tuviera que medir tu bienestar, ¿vale? O sea, esto se basa en una diferencia muy clarita, ¿vale? Tú tienes una percepción de tu realidad, que es la que es, y por diferencia tú tienes unas expectativas, ¿vale? Entonces, en esa diferencia entre tu realidad y tus expectativas, es donde generalmente surge la frustración, ¿vale? El problema que tenemos tradicionalmente en recursos humanos es que nosotros asumimos que yo contrato a Enrique y Enrique ya no va a cambiar. Entonces yo tengo a Enrique, imagínate que mido muy bien cuál es tu percepción de la realidad, cuáles son tus expectativas y yo sobre esto monto, oye, pues mira, a Enrique lo vamos a meter aquí. Claro, aquí la gran pregunta es cuánto tardan en caducar las expectativas de Enrique. En nuestros datos medios eso tarda unos 6 meses. En el momento en el que cambian tus expectativas, eres una persona distinta. Vale, yo ya no lo sé y entonces ya estoy gestionando al azar, ¿vale? Hace un número muy sencillo. Si básicamente las expectativas de una persona cambian en unos 6 meses, en una compañía de 100 personas, en 3 años, no tienes ni idea de lo que tienes dentro de tu compañía. Es decir, básicamente todo esto se convierte en procesos de alta variabilidad, donde la gestión se convierte en un acto de azar, ¿vale? Y al final, pues todo sí coincide que me cae bien mi jefe, sí coincide que me gusta mi trabajo, y eso lleva pues, a que las compañías en términos medios no se vayan mucho más allá de 12 años de vida media. ¿Por qué? No son problemas tanto de mercado, de producto. O sea, generalmente, y en nuestra experiencia y por lo que vemos, es más un tema de personas. Pues gente que no quiere, gente que le da igual, gente que... Pues cuando tú empiezas a tener esa deriva, pues lo más normal es de que tu compañía se vaya poco a poco pues debilitando hasta que desaparece. Genial. Con lo cual parece que en ocasiones hay muchísimas compañías que no miden esa expectativa, sino que lo hacen al inicio y lo hacen al final. Y pueden pasar 10, 15 años donde no sucede nada. Tú vete a los grandes corporativos o empresas con mucho legacy donde tienes antigüedades de 30 años, es que básicamente no tienes ni idea de lo que tienes, ¿no? Entonces, claro, eso al final lo que te deja también es, pues lo que tú dices, es que el problema de la expectativa es que no hemos sabido, no es que, es que yo creo que no hemos ni planteado medirla, es decir, y no es una conversación, oye, Enrique, tú, no, eso, porque eso yo no lo puedo tratar, porque yo puedo tener las tuyas, pero puedo no tener las de un compañero tuyo. En el momento en el que yo no soy capaz de agregar, lo que voy cometiendo son injusticias. Empezamos con los sesgos, el extrovertido te va a dar una información que no te da el introvertido, el que está más cerca de ti, el que teletrabaja, entonces empezamos con asimetrías. El problema de esas asimetrías es que me van construyendo realidades parciales. Y el problema, lo que me decías, hablábamos antes, que la decisión va a ser mala. Porque no la voy a estar tomando con una cantidad de información suficiente y lo suficientemente válida para poder hacerlo bien, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que ver es, oye, ¿cómo podemos pensar o medir esa expectativa, ¿no? Y lo hablábamos también antes. O sea, al final, estos grandes players tecnológicos, ¿no? Spotify, Netflix, Google, nosotros estamos dispuestos a darle nuestros datos de manera gratuita, no hay ningún tipo de problema, aceptamos absolutamente todo. Cuando mi empleador me pide datos, desconfío, ¿no? Y la gran diferencia entre Netflix y nuestro empleador es que Netflix a mí me ofrece una capa de servicios, es decir, cuando yo a Netflix le dejo que maneje mis datos, él me da servicios para saber qué películas quiero ver o qué series me van a gustar o una serie de cosas, ¿no? El problema es que mi empleador esos datos los utiliza para pagarme más o menos, encasillarme en determinadas categorías. Entonces, no hemos conseguido establecer un trade justo o un servicio de valor
para que la persona me quiera decir su expectativa. Mientras no seamos capaces de componer eso y vernos ya no tanto como un consultor, es más, oye, el dato nos va a meter una capa de servicio donde yo te puedo recomendar, cuando hay una vacante en la compañía, cuál va a ser tu vacante. Te puedo recomendar con qué tipo de manager vas a estar mejor. Te puedo recomendar qué camino de desarrollo es el que más va a encajar con tu momento, tus expectativas, tu perfil. Es decir, hay una serie de servicios que tendríamos que empezar a concebir porque ahí es donde podemos sacar mucho más partido de la persona. ¿Y parece que expectativa se traduce en compromiso, en esencia? A ver, es que el compromiso al final aquí es... Nosotros, por ejemplo, en toda la algoritmia que trabajamos, para nosotros el compromiso es el agregador último. ¿Vale? O sea, al final, la gran pregunta es por qué está alguien en tu compañía. ¿Está porque no tiene dónde caerse muerto o está porque pudiendo estar en cualquier parte del mundo quiere estar aquí? Vale, pues en medio de esos dos extremos hay infinitas combinaciones. ¿Vale? Y nosotros lo que tenemos que ver es, oye, ¿qué pasa ahí? Porque en todo esto es donde realmente nosotros tenemos que operar. Y nosotros lo que hemos hecho, el compromiso, para entenderlo y tratarlo, lo hemos descompuesto. ¿Vale? Lo hemos descompuesto en dos grandes fuerzas. Por un lado tenemos la satisfacción, parámetro clásico de gestión que venimos utilizando desde la revolución industrial y del que también seguimos abusando mucho y donde básicamente tenemos todo lo extrínseco, dinero, tiempo, puesto, ¿no? Y esto pues tiene unas reglas de uso muy sencillas. Es decir, si yo quiero que Enrique esté satisfecho, yo te doy cosas. Te subo el sueldo, te hago director general, tu satisfacción se me va a disparar. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Que cuando yo ya no tengo más cosas que darte, esto me rebota en sentido inverso el doble de lo que lo muevo en positivo. ¿Vale? Entonces, pues ahí tenemos una fuerza que mueve, por ejemplo, en el mundo industrial, pues un parámetro que funciona muy bien, pero luego tenemos otra fuerza que es muy interesante, que es la de la motivación. ¿Vale? La motivación, a diferencia de la satisfacción, se caracteriza más por cosas que te mueven desde dentro. Yo siempre la defino como lo que ocurre en la vida de la gente de viernes por la tarde a lunes por la mañana, ¿no? Donde pues, la gente madruga, tú te gastas tu dinero, haces cualquier tipo de sacrificio, ¿no? Y el lunes por la mañana, cuando suena el despertador, te entra una pereza, ¿no? Entonces, hostia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa al final? Es aquí entender que las personas tienen unos parámetros óptimos de configuración, las compañías están configuradas también de determinada manera, que eso puede hacer que haya un match o un mismatch, ¿vale? Pero ahí es donde empiezan los desenganches, ¿no? Entonces, la motivación a nosotros nos interesaba mucho, primero, porque es algo que viene preinstalado en el sistema operativo de cualquier persona. Esto nos permitía ya cubrir un gran déficit que hemos tenido en recursos humanos, que es que yo voy a poder empezar a generar estándares internacionales de medida y voy a poder comparar una industria en Chile con una industria en Japón, un indio en el Amazonas con un ejecutivo en Wall Street, lo cual cuando nos lo llevamos a temas de IA o redes neuronales ya podemos aprender de muestras mucho más grandes, ¿vale? Y luego había otra cosa que nos interesaba mucho de la motivación, que es gratis. O sea, esto, a diferencia de la satisfacción, que me va a costar dinero, la motivación es entender que tú eres una cuestión de matices, que se van moviendo en el tiempo, pero si yo los tengo bien tirados, la posibilidad de activar ahí va a ser infinita. Entonces, el compromiso se nos va a mover en estos dos pivotes. Si yo tengo pues, un cajero de supermercado, a lo mejor en su compromiso me pesa más la satisfacción que la motivación. Si me voy a una ONG, entonces en esos pesos y en esos balanceos nosotros vamos entendiendo pues, cómo evoluciona, cuál es la morfología del compromiso y además por debajo podemos llegar a capas mucho más bajas de comportamiento. Genial. Lo que me sorprende mucho de Datum es que tiene la capacidad de medir el compromiso Sí. en las organizaciones. Entonces me gustaría hablar antes de profundizar en la morfología del compromiso, por qué es importante el compromiso y qué implicaciones tiene en la compañía cuando está ausente. Pues mira, a mí me preguntaban un día que cuándo se muere una compañía, ¿vale? Y yo le decía que a lo mejor una compañía puede estar muerta y estar ganando cientos de miles de millones de euros. Es decir, la compañía para mí se muere igual que una relación cuando a la persona es que le da igual, ¿vale? Es decir, si a mí me da igual, estamos en la empresa, pero me da igual que roben, que esto se hunda, que el cliente hable mal de... O sea, cuando me da igual, yo creo que ya estamos en una deriva negativa, ¿vale? Sí que es cierto que las compañías, en función de los tamaños, pues con bajos compromisos pueden tener inercias que los lleven a vivir un cierto tiempo, pero básicamente están muertas por dentro. Entonces el compromiso, a mí me parece es un contrato. Es un contrato cuando ese contrato no existe, no hay ningún tipo de relación. Y cuando no hay relación no hay absolutamente nada. ¿Vale? Entonces, si yo no soy capaz, y nosotros lo vemos, después si quieres hablamos un poco de ejemplos en tipos de compañías, pero es una relación que tú tienes que entender. Y ese contrato, porque el compromiso, en esa descomposición que te hacíamos, pues puede tener muchos formatos. Pues nosotros vemos, por ejemplo, que en el mundo industrial hay una parte de la motivación que tiene mucho que ver con el equipo, que pesa muchísimo, pero si me voy a consultoría, pues todo lo que tiene que ver con la libertad o la autonomía o la posibilidad de gestionar de manera libre, tiene... Entonces,
Nosotros lo que vamos viendo es el compromiso me establece un marco en el que vamos a poder conseguir lo máximo de ti, porque yo voy a invertir dinero en ti, yo voy a pagarte un salario y yo de ese salario lo que quiero es sacarle el mayor rendimiento posible. ¿Qué hace cuando no tienes compromiso? Que eso se va reduciendo y el margen operativo que te deja ese salario se reduce drásticamente. Llega un punto, y ahí podemos hablar por niveles por encima de un 45-50% de la masa salarial infrautilizada, tienes un drama interno estupendo. ¿Vale? O sea que para nosotros es casi como la gasolina, es el marco. O sea, si no tienes esto ya no tienes nada más. O sea, porque esto ya te va, y luego lo vemos, te va a afectar al management, no vas a tener un management bueno, te va a afectar a que la gente no está haciendo lo que realmente le gusta, te va a estar afectando a que la relación entre personas no va a ser la deseada, tu capacidad de transformación se va a ir al garete, tu capacidad para innovar o para transformarse se reduce drásticamente. Es decir, hay una serie de cosas que no tener ese compromiso me va drenando. Entonces tú puedes querer cosas, y nosotros vemos muchas compañías, no, me quiero transformar. Tú quieres, puedes tener el dinero y la tecnología, pero a lo mejor lo que ocurre es que tu gente no quiere y entonces ya estás muerto. Genial, con lo cual parece que el compromiso tiene una fórmula y es motivación más satisfacción laboral. De las dos partes, ¿cuál dirías que tiene más relevancia? Hombre, a ver, es que la satisfacción, mi hijo pequeño la puede gestionar perfectamente porque entiende que si yo te doy, tú haces, ¿vale? ¿Cuál es el problema de la satisfacción? Que tiene muy poco margen de maniobra y nos lleva a las burbujas que hemos vivido de manera constante. Es decir, si yo negocio por esa vía, básicamente el Employee Value Proposition lo llevamos construimos empresas y profesionales mucho más mercenarios, ¿no? Al final, si yo te doy para que tú hagas, vale, y básicamente el mercado laboral funciona por yo te pago más, te doy más días de vacaciones, te lavo el pelo, te limpio el coche, y eso está, o sea, nos hemos acostumbrado a gestionar muchísimo ahí. ¿Qué ocurre? Que ahí el problema que tenemos es que vamos vaciando a las propias personas de su vocación, es decir, al final tenemos un mercado laboral que está mucho más orientado al tener que al ser. Y luego hablamos de cómo le pega eso la IA, ¿vale? Nosotros donde vemos un entorno sostenible, y ahora que se habla tanto de la sostenibilidad, y nosotros siempre pensamos que las compañías deben ser humanamente sostenibles, es en la parte de la motivación. ¿Por qué? Porque es un factor que es, primero, no tiene un coste económico, ¿vale? Y segundo, que permite sacar mucho más de la persona que lo que nos permite sacar la satisfacción, porque la satisfacción no es algo que se introyecte, es decir, tengo que estar insuflando siempre cosas para que el comportamiento que quiero se reproduzca, ¿no? Mientras que en el otro lado, esto se hace mío, ¿no? Entonces esto ya me sale sin que tenga que tener a nadie vigilándome, diciéndome lo que tengo que hacer. Entonces, para nosotros la motivación es realmente donde está la clave. Y ahí es donde está el arte. Es decir, ¿cómo podemos medir aquí? Y nosotros lo que hemos hecho, básicamente la motivación, hay una teoría ya muy antigua, que es la teoría de la autodeterminación, que básicamente, pues Deci y Ryan, que son los padres de esta teoría, lo que decían es que para que esta motivación intrínseca surja y nos mueva, vamos a necesitar tres cosas: la autonomía, o libertad para las cosas que nos gustan y hacer lo que nos da la gana con quien nos da la gana, la maestría, que es estar haciendo algo que nos gusta y se nos da bien, y toda la parte del propósito, que básicamente consiste en estar en el sitio adecuado con las personas adecuadas. Bueno, pues estas tres fuerzas son las que nosotros tenemos que empezar a disponibilizar. Oye, y aquí es donde tenemos pues el santo grial de un profesional. Si yo soy capaz de medir en el tiempo estas tres fuerzas, ver cómo las puedo adaptar dentro de los contextos, pues vamos a conseguir, y nosotros tenemos un montón de números que lo demuestran, vamos a poder ver cómo las compañías, y nos lo ligamos a datos de negocio, no es besos y abrazos, las ventas, la satisfacción del cliente, los accidentes, las rotaciones, es decir, todos los parámetros que van ligados de negocio a estos datos se van corrigiendo de manera consistente en el tiempo, si lo estamos haciendo y moviendo de manera adecuada. Escuchamos que la motivación se apoya en el propósito, maestría y autonomía. ¿Y vosotros cómo conseguís desgranar cada variable en un dato? Pues mira, esto fue una película, esta es una gran película, porque aquí el problema que teníamos es que la vía tradicional de la encuesta, pues ya sabemos lo que es, ¿vale? O sea, aquí básicamente cuando tú preguntas, directamente cuando tú diseñas la pregunta ya es capciosa, es decir, oye, ¿a qué estás de acuerdo? Entonces, el problema que teníamos ahí, si vamos por la vía tradicional, es que el dato nos iba a venir muy sesgado. Entonces teníamos que buscar una forma distinta, ¿no? Teníamos que buscar una forma diferente de poder hacer esto. Y nosotros lo que básicamente también veíamos es que no podíamos ir por la vía de la pregunta, sino que empezamos a montar más un sistema que nos permitiera inducir matemáticamente cuestiones, ¿vale? Es decir,
¿Cómo puedo saber cosas de ti sin preguntártelas? Y esa era un poco la clave, ¿no? Al final aquí hay un cambio de paradigma grande que es, tradicionalmente trabajamos con estadísticos y la estadística nos oculta muchas veces muchas caras de la realidad, ¿no? Y a preguntas típicas como, oye, ¿usted de 1 a 10 consideraría adecuado su carga de trabajo? Pues alguien nos pone un 10 y nosotros pensamos que eso es bueno, ¿no? Cuando realmente nos vamos a la algoritmia, podemos comprobar que esa persona está aburrida. Entonces, nosotros nos lo queríamos llevar de la encuesta tradicional a la parte de la algoritmia. Y para eso lo que hicimos es, pues diseñamos 12 vectores de comportamiento. Estos 12 vectores van asociados a la motivación, a la satisfacción en diferentes formatos. Y básicamente lo que buscábamos de la persona es un ejercicio muy sencillo. Oye, priorízamelos, porque a mí eso me va a trabajar en tu expectativa. Oye, dime lo que es más y menos importante para ti y yo tengo tu expectativa. Y luego te digo, vale, y a día de hoy, sobre esta priorización, ¿cómo estás de satisfecho tú en tu trabajo? Vale, sobre ese ejercicio nosotros matemáticamente empezamos a inducir. Todo esto nos lo llevamos a algoritmos. Perdón. ¿Qué nos da el algoritmo? Que trabaja sobre reglas. Cuando trabaja sobre reglas ya no hay problemas de interpretación, el dato entra ordenado y el dato además, lo que decíamos antes, me va a permitir compararlo con muestras más grandes, en diferentes partes del mundo, en diferentes industrias, porque el problema que teníamos con el estadístico es que tú en tu empresa lo puedes hacer de una manera, yo en la mía de otra, tus preguntas son diferentes y ya no lo podemos comparar. Luego tradicionalmente las vamos cambiando en el tiempo. Todo eso al final lo que nos genera es otro problema muy grande, que es que con el estadístico básicamente nos hemos orientado a medir la experiencia. El problema que tiene la experiencia es que es un evento finalista. Yo sí sé que tú has tenido una mala experiencia conmigo, está genial saberlo, pero ya llegó tarde. ¿Qué es lo que nos ha pasado siempre en recursos humanos? Que llegamos tarde, ¿vale? Con la parte de la algoritmia podemos irnos más a la parte predictiva, es decir, podemos trabajar sobre las causas. Desde el entendimiento de la causa yo puedo definir y diseñar la experiencia, y eso es donde realmente está el valor. Es decir, me voy a anticipar al problema, me lo llevo al debate estratégico que hablábamos antes, y desde ahí podemos hacer cosas mucho más potentes. Históricamente las compañías han invertido mucho en acumular datos. El síndrome de Diógenes. Oh, mira, yo creo que además cuando hablas con los científicos de datos y la gente que trabaja con datos, es que es un dato para mí ya en sí mismo muy interesante, que es el 80% del tiempo se lo pasan organizando los datos. Es decir, hay tal cantidad de porquería en medio de los datos. Los datos no tienen propietarios. Los datos no hay una vocación oye, de cuidarlos, realmente no tienen un propietario claro. Todo el mundo mete mano ahí, mezclamos cuantitativo con cualitativo, metemos... Entonces, al final, nosotros cuando hacíamos a lo mejor procesos de aprendizaje sobre datos de un departamento de recursos humanos, o sea, te encuentras, digo, que a lo mejor el dato más predictivo que tienes es el código postal. Si le has subido el sueldo a alguien, si está en el plan de sucesión del CEO, es que al final lo que no encontramos ahí son parámetros que nos permitan meter esa capa de predicción que hablábamos antes. Pues nos explican cositas muy sencillas, pero no nos llevan a debates muy potentes. Y ese es el gran problema, que acumulamos datos porque creemos, no, vamos a guardarlo todo. ¿Pero qué vas a hacer con esto? ¿Para qué? ¿Para qué? Y el problema ya no es para qué. Es que además le pedimos al negocio que invierta un montón de horas en generar ese dato para nosotros para luego no tener más que un cuadro de mando. Y la gran pregunta también es, oye, ¿cuántas veces al año consulta un CEO un cuadro de mando de recursos humanos? No voy a responder porque, pero ¿y cuántas veces ve un CEO un balance al día o un plan de ventas al día? Es decir, son datos vivos que se mueven, nuestros datos pues son pues eso, muy estáticos y muy de diagnóstico y muy de descripción. Genial. Y por entender y por bajar una capa, esos tres motores más que el motor, la variable de la motivación, propósito, maestría y autonomía, el propósito, ¿qué hay ahí dentro? Por entender un Vale, poco mira, mejor. nosotros en esta ecuación, vale, nosotros la satisfacción me la quito porque de verdad mi hijo lo hace fenomenal, cualquiera de mis hijos. Y la motivación donde teníamos eso, autonomía, maestría y propósito, nosotros lo que hicimos con todo esto era descomponerlo en motores. Vale, para nosotros Enrique, su compromiso, tiene 4 motores y a ti te mueven 4 motores. El de la satisfacción es muy fácil, el motor condiciones, como le llamamos nosotros, nos va a permitir medir y entender cuál es el impacto que tiene lo extrínseco sobre tu compromiso, que será el que sea, pero luego en lo intrínseco, que es donde realmente nosotros queríamos poner el foco, generábamos 3 motores muy interesantes. ¿Vale? En la parte de la autonomía tenemos el motor que le llamamos motor de gestión. ¿Vale? El motor de gestión lo que nos permite medir es el impacto y el estilo que genera el management sobre personas y equipos, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con el management. Y aquí es un motor no menor, básicamente entendiendo que el 80% de la gente que se va de una compañía es porque no aguanta a su jefe, ¿vale? Entonces, aquí, petróleo, ¿vale? Motor trabajo.
que está asociado con la parte de la maestría. Este motor lo que nos permite es medir y entender qué tipo de emoción genera el contenido del trabajo de una persona, ¿vale? Básicamente aquí también vamos con una solución de lógica difusa que entre el estrés y el aburrimiento nos lo descompone en 8 tipos de emociones, ¿vale? Por intensidades. Además, con simuladores podemos ver ya no solo dónde está la emoción, sino que la podemos ver la intensidad y hacia dónde se nos mueve. Por ejemplo, en este motor podemos ver cómo envejece la persona en un puesto de trabajo. Oye, yo incorporo a Enrique, lo dejo aquí y después de 3 años, oye, ¿qué ha pasado con Enrique? Vale, pues eso nos permite trabajarlo mucho aquí. Entonces, en este punto, ¿el cómo envejece a qué te refieres? ¿Cuál es el viaje emocional? Pues si te vas a aburrir o a estresar, imagínate, oye, pues te contrato para hacer algo y te mete una carga de trabajo brutal, tu reto se nos va a ir de las manos, tu habilidad se va a ir reduciendo y te nos vas a ir hacia la ansiedad, ¿vale? Con todo lo que eso supone. O todo lo contrario. Te contrato, aquí, tío, cada vez sabes hacer mejor las cosas, no te cambio el reto, te me vas a empezar a aburrir y te nos vas a una apatía crónica. O sea, cualquiera de los dos movimientos que van muy asociados con el contenido de tu trabajo, a nosotros nos interesa verlo porque eso al final es entender, porque después esto va muy ligado a perfiles. Hay perfiles que te van a aguantar muy bien el estrés y hay perfiles que eso lo van a llevar horriblemente mal. Igual, hay perfiles que prefieren estar en entornos muy controlados, donde yo no te voy a pedir más, pero es que la gente que es más ambiciosa, ahí se nos viene también a la apatía de manera rápida, ¿vale? O sea, el motor trabajo nos permite trabajar ahí. Muy bien. Y luego ya en el último de los motores, en el motor equipo, aquí básicamente trabajamos sobre 2 frameworks de Harvard, ¿vale? En la parte, estudiamos 3 cosas, todo lo que tiene que ver con el sentido de pertenencia, la sensación del sentido de pertenencia, todo lo que tiene que ver con la seguridad psicológica y la autoestima profesional de una persona, ¿vale? Básicamente en la parte de ese sentido de pertenencia, nosotros aquí lo que trabajamos es sobre un framework de Harvard, que lo que nos permite medir va mucho más allá de la cultura de la compañía, ¿no? Para mí la cultura de una compañía es una declaración de intenciones estupenda. Vale, yo aquí lo que quiero ver es cuál es la predisposición cultural de Enrique. Y ver si esa predisposición cultural está cubierta o no en tu trabajo, nos permite entender muy bien cuál es la distancia entre lo que una compañía cree que es y lo que realmente es, dónde está, dónde quiere ir, porque esos caminos son insondables. O sea, ahí te encuentras, o sea, lo que nos encontramos mucho ahí cuando trabajamos con compañías son disonancias brutales. Compañías que quieren o creen que son cosas que es totalmente diferente al tipo de talento que tiene o al tipo de management que tiene, ¿vale? Esto lo podemos estudiar ahí. En la parte de la seguridad psicológica, básicamente ahí lo que medimos es la capacidad que tiene una persona de ser ella misma en su puesto de trabajo, muy ligado a la calidad del management, e igual, cuando no somos capaces de generar entornos psicológicamente seguros, pues la capacidad de innovar o de transformarse de las organizaciones también se reduce drásticamente, ¿vale? En este punto, Robert, ¿qué os encontráis en el día a día? Pues nos encontramos cosas muy curiosas. Y ¿sabes lo más bonito? Es que lo que me estoy encontrando hoy, si hablamos dentro de un año, pues tendrá otro formato, ¿vale? Es un organismo vivo. Hoy nos encontramos, pues por ejemplo, cuando vamos a los 3 motores, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos en industria, en sectores más primarios o en industria, el motor equipo pesa un montón, ¿vale? Y ese motor tiene un peso, dentro de esa industria la gente busca tener pues, un entorno muy familiar, donde los cuiden, donde tener unos compañeros, lo que te decía antes, ¿me voy a consultoría? Ostras, pues la gente, tío, lo que busca es motor gestión, autonomía, que me dejen hacer. Me voy al mundo ingenieril, factorías de software, el motor trabajo pesa un montón, la gente busca mucho tener retos interesantes, que además le dejen hacer, poner en juego sus... Entonces, lo que nos vamos encontrando, según van creciendo las muestras, y ya manejamos volúmenes de datos importantes, es que las muestras y las compañías se nos van colocando en sitios. Y luego, pues ves cosas muy curiosas. O sea, sobre todo, lo que vemos es muchas veces, y mi conclusión es, lo poco que se conocen las compañías, es que conocen muy poco, porque cuando hablas con ellas, hablas con CEOs o con directores de recursos humanos, verbalizan cosas que luego en los datos dicen, pues esto que me estás contando, pues es lo contrario, ¿no? Y te encuentras que nos lo decía un día un CEO que me pareció una frase espectacular, es que nunca me habían explicado a las personas así, ¿vale? Porque siempre las intentamos explicar, oye, pues Enrique me ha dicho en el ascensor que todo va fenomenal, ¿no? Y fulanito a mí me contó, no. Usted dame datos. Entonces nos vamos encontrando historias y lo bueno que empezamos a trazar, esto al final vamos montando como redes neuronales, los 7 vectores de comportamiento que hablábamos, o los 12, perdón, nos llevan a una serie de patologías, las patologías dan lugar a todo un set de soluciones, esas soluciones entonces nosotros vamos ya trazando caminos donde vamos viendo estadísticamente qué cosas llevan a qué cosas. Y bueno, pues poco a poco vamos viendo, ahora son modelos muy supervisados, pero ya vamos viendo que surgen de manera
muy común determinados caminos, ¿vale? Ves, por ejemplo, como el micromanagement, o sea, hay determinados tipos de ese management de controlador, de estoy encima de ti, cómo encaja de manera negativa con determinadas predisposiciones culturales y con determinados tipos de trabajos. Ves cómo hay determinados perfiles que buscan determinados tipos de trabajos, te encajan muy bien en determinadas predisposiciones y sin embargo necesitan un tipo de management muy concreto. Entonces empezamos a ver y a unir historias, empezamos a ver y a tener patrones. Hoy tienen pues una validez baja, iba a decir suficiente, baja. Tenemos que ser más exigentes, según va midiendo la muestra, cada vez vamos teniendo pues esos patrones mucho más consolidados. Pero sí que ya vemos el cómo huele. Y luego, y esto estamos trabajando en ello, y la idea es ver cómo podemos llegar con nuestros datos, es decir, al final nosotros lo que tenemos es una base instalada de datos que nos permiten entender y medir el comportamiento humano y el impacto que tiene en la organización. Vale, aquí con matrices multivariable, donde yo tengo mis datos, yo meto aquí todos los parámetros de negocio que un cliente necesite, pues eso, la venta, estamos probando, por ejemplo, con retailers, con industria, tú me das tus KPIs de negocio y nosotros lo que vamos buscando ya son, oye, cómo los parámetros de comportamiento mueven parámetros de negocio. Entonces, nosotros podemos empezar a establecer, y aunque las correlaciones no me indiquen causalidades, sí que me van dando pistas. Digo, oye, por ejemplo, cuando aquí mejoro la seguridad psicológica un 2,3, pues el absentismo en una fábrica se me reduce un 2,8. Vale, ese tipo de cosas las podemos ver. Ok. Cuéntanos, en conversaciones que has tenido con CEOs, con directores de recursos humanos, grandes momentazos de cuando han visto el resultado de Datum. Pues mira, es muy bueno, tío, porque es como el sesgo de autoconfirmación, ¿no? El ya lo sabíamos es muy típico, ¿no? No, ya lo sabíamos, pero no teníamos datos. Entonces, a mí ese es uno muy clásico, ¿vale? El ya lo sabíamos y no teníamos datos, me parece un gran momento, porque digo, bueno, pues ya tienes datos. Luego nos vemos hemos encontrado también situaciones en las que una separación importante entre el negocio, el CEO y recursos humanos, ¿vale? Donde a veces recursos humanos nos hace más de... O sea, le da como un cierto miedo. O sea, el dato, o sea, nosotros lo que nos encontramos es que recursos humanos le tiene un cierto miedo al dato y el negocio te lo pide, pero vamos, o sea, dámelo. O sea, nosotros si entramos por recursos humanos, a veces tenemos más dificultad que si entramos por el CEO o por negocio, porque el CEO y el negocio lo que están acostumbrados a trabajar con datos y aquí siempre le vemos muchísima dificultad. Y me preocupa que no estemos dispuestos a asumirla. O sea, yo creo que tenemos que, o sea, para estar aquí arriba hay que estudiar, hay que leer, es complicado, porque ellos han hecho el camino y nosotros lo tenemos que hacer. Entonces, me encuentro mucho a veces esa pereza. ¿Y qué hay detrás de esa inquietud que tiene recursos humanos de mirar el dato? A mí me da la sensación de que es inseguridad. O sea, yo creo que es inseguridad de, ostras, lo saben interpretar y siempre nos sentimos como la pata débil frente a esos financieros, ¿no? Que están acostumbrados. Y yo creo que tenemos, o sea, porque al final la IA, todo lo que estamos, y ahora hay mucho hype con esto, pero bueno, lo que sí que está claro es que en toda la economía del conocimiento, pues básicamente, pues oye, pues las máquinas se llevaron una parte de nuestro trabajo que era el de la fuerza física, nos dedicamos a, oye, tío, cómo tenemos que hacer las cosas, las compañías, el management era, tío, yo te monto unos procesos y unos procedimientos donde tú no tienes que pensar a qué hacemos, vale, la IA se come todo eso. Es decir, vamos a pasar de una economía del conocimiento a una economía del pensamiento. Entonces, la persona va a jugar en un plano totalmente distinto, es decir, y aquí ya podemos pensar en todo, ¿cuál es el rol del management? Porque ahora ya, ¿cómo voy a pagar? Porque ya no te puedo pagar. Porque antes, y esto viene muy pues del management de hace 100 años, ¿no? De, oye, yo te voy a pagar al que le haga más, al que haga mejor, y ahí medíamos. Claro, ahora nos vamos a otro sitio totalmente distinto, donde, hostia, y si Enrique tiene una idea en un minuto y soluciona todo su año, estoy dispuesto a darle en ese momento todo tu salario anual y dejarte... O sea, vamos a empezar a ver qué es trabajar bien, qué es trabajar mal. Vamos a empezar a entrar en otro mundo totalmente distinto. Y en ese mundo, recursos humanos se quedan muy fuera si nos hemos dedicado y seguimos dedicando al proceso y al procedimiento y a la política. Fenomenal. Esto lo vamos a medir con cosas. No sé lo que será, pero lo vamos a medir. Tenemos que estar ya en este campo. Y en este campo es otra cosa. Es un campo en el que más que hacer lo que tenemos es que saber hacer preguntas. Porque va a haber algo que las responda, pero vamos a tener que saber hacer preguntas. Y vamos a tener que saber pensar en horizontal. Y vamos a tener que tener una vocación de científicos. Y tenemos que tener una vocación de inventores. Y tenemos que tener una vocación de otra cosa. Pero es un pensamiento absolutamente horizontal. Y eso nos deja fuera de juego si no damos un salto rápido. Yo creo que estamos un poco en ese momento. ¿Habéis tenido conversaciones con compañías que pensaban que tenían una imagen y se alejaba drásticamente de la realidad? Sí.
y no se pueden decir nombres, pero sobre todo con colectivos. No, es que esta gente es muy mercenaria. Y en discusión decía, pero ¿son mercenarios? ¿Han nacido mercenarios? ¿O lo habéis hecho mercenarios? ¿Vale? Porque lo que tenemos que entender es las causas, ¿vale? Entonces te encuentras que muchas veces, y pasa mucho, y es un patrón muy claro, cuando todo lo que me pides que tengo que hacer no me gusta, lo que te voy a pedir es pasta. Y a eso hemos aprendido a jugar. Es decir, tenemos unos trabajos generalmente mal diseñados, mal tirados, y la única manera que tenemos de que la gente lo haga es pagándoles. Entonces, no estamos muy separados de la revolución industrial cuando una persona apretaba tuercas, porque a día de hoy seguimos haciéndolo. El absentismo se nos dispara, el consumo de ansiolíticos se nos dispara, entonces estamos haciéndolo mal. Estamos haciéndolo muy, 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 muy mal. Entonces, claro, hemos aprendido que con el dinero, con el tiempo, con cositas, yo puedo seguir manteniendo esa aparente energía. Estamos drenando a la compañía. Estamos matando el compromiso a base de no saber gestionarlo. Entonces, tenemos que empezar a buscar otras fórmulas. Y es como nos lo llevamos a lo que tú me preguntabas antes, a la motivación, porque ahí no necesito pasta. Ahí necesito conocerte. Y si te conozco, y si te trato... Entonces, aquí hay preguntas interesantes. Oye, ¿tienen futuro las compañías grandes? ¿Y una compañía de más de 500 personas es gestionable? No lo sé. ¿Vale? Son preguntas que me hago, porque básicamente ahí, hombre, a lo mejor con tecnología podemos operar. Oye, ¿son necesarios los managers en el futuro? O sea, ¿necesito seguir teniendo esa figura de gente que vigile cómo imputo horas, que me haga un cuadro de vacaciones, que me vaya contando lo que se ha hablado en el comité de dirección? ¿Seguimos teniendo o necesitando esa figura? ¿Eso aporta valor? A mí me surgen preguntas cuanto menos inquietantes. Hablamos de la capa de managers y ciertamente, bueno, liderazgo es la capacidad que tenemos de generar compromiso, con lo cual la figura del manager es fundamental para generar pues, este vínculo en las organizaciones. Yo creo que también Datum retrata, ¿no? Cómo está haciendo ese management, ¿no? En las compañías, ¿no? Sí, o sea, y ahí, o sea, para nosotros es absolutamente clave. Es decir, si hay un destinatario del dato, debería ser siempre el manager. Es decir, quien gestiona personas no es recursos humanos, no es recursos humanos. Yo siempre digo que es el centrocampista, tú distribuyes juego, pero el que realmente tiene el problema es el manager. ¿Qué ocurre? Que el manager nadie lo ha capacitado para gestionar personas. Y esto no va a ir a un curso que me da en mi compañía para hacer 4 cosas. No, 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 no. O sea, no hay en la universidad o en los centros de formación profesional o en el colegio, nadie nos enseña a gestionar nuestras emociones, las personas que nos rodean. Me parece muy fuerte, ¿vale? Pero entonces el problema que tenemos es que al manager lo hemos abandonado a su suerte. Le damos equipos. Todo el mundo quiere ser manager porque es más pasta, es más puesto y entonces mola, pero es que te encuentras con un problema muy, 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 muy gordo. Entonces, debemos enfocarnos muy mucho en datos al manager. Y el manager es el centro neurálgico. Entonces, si somos capaces de empoderarlo, nosotros cuando sacamos el dato, claro que lo retrata, pero yo siempre digo, oye, no debemos darle al dato un carácter fiscalizador. Este dato no dice que este manager es malo. Este dato lo que dice es que este manager, pues, macho, pues lo tenemos desalineado. Entonces, es como ayudamos al manager a entender que su equipo tiene una serie de características en este momento del tiempo que nosotros le podemos, o sea, la herramienta le va a orientar, oye, en qué cosas muy tácticas tienes que trabajar para solventar lo que tú tienes entre manos. No es vamos a hacer un curso para que seas Steve Jobs. No, tío, yo no necesito que seas Steve Jobs, yo necesito que gestiones esta realidad. Vale, y esta realidad, nosotros al final, es un sistema de gestión que lo que me va a permitir es ir viendo y midiendo en el tiempo, igual que tú vas al médico a ver que no te suba o baje el colesterol o no me suba o baje el azúcar. Oye, yo voy a ir viendo que básicamente el equipo está dentro de unos parámetros. Y ahí no es tanto retratar al manager como realmente empoderarlo y darle lo que no han tenido nunca. En este punto, Robert, el manager del futuro próximo, o más bien presente, Sí. ¿qué tipo de habilidades tiene que desarrollar en la parte de analítica de datos? O sea, para mí yo creo que le tenemos que enseñar a leer el dato, pero un dato mucho más humano. Porque el dato, sí, el dato financiero lo maneja estupendo, el dato operativo lo maneja estupendo. Nunca han tenido datos de personas, más allá de las 4 cosas, de la campana de Gauss, los resultados de la encuesta de clima, para mí eso está bastante obsoleto. Vale. Y aquí lo que tenemos es que enseñarles a tener otro tipo de dato que le permita entender qué realidad, qué contexto tiene y qué tiene que hacer en eso. ¿Vale? Y nosotros tenemos que empezar a generar ese dato, porque es un dato en el que yo al manager básicamente hay una capa que le tengo que quitar, toda esa capa burocrática, que poco a poco me la irá llevando con soluciones automatizadas, y tiene que entender más de relaciones humanas, y el dato debe explicarle cómo tiene que ser una relación óptima, ¿vale? Con una característica muy concreta, es decir, al final tú y yo
si yo tengo datos de cómo puedo hacer match contigo, hostia, me va a ayudar muchísimo a hacer mejor mi trabajo. Pero si yo no te conozco y presuponemos cosas tú y yo, encima de la mesa no hay un dato para explicar eso, pues, pues yo qué sé qué va a pasar. ¿Y qué tipo de información debo conocer yo como manager para hacer mejor match contigo como empleado? Pues mira, yo creo que hay una serie de cuestiones. Primero, o sea, aquí hay una parte de perfil importante, ¿no? Es decir, oye, ¿qué tipo de perfil? El tipo de perfil me va a explicar qué cantidad de presión te puedo meter, qué tipo de trabajos te van a gustar, ¿vale? Me va a decir qué tipo de liderazgo te va a encajar mejor. Estaría muy bien que subiéramos tu predisposición cultural, ¿vale? Yo digo, pues tío, ¿en qué tipo de cultura te gustaría trabajar? Estaría muy bien que te pudiera dar la morfología de la seguridad psicológica que necesita esta persona, porque si tú quieres, yo quiero tus ideas, hostia, pues venga. Entonces, al final son datos, y hay muchos más, que me van dando, lo que me van dando es me van priorizando por dónde yo tendría que trabajar para poder sacar más cosas de ti. Pero básicamente eso son perfilados, tipo de trabajo, tipo de management, tipo de relación con compañeros, predisposiciones culturales, estilo o impacto de liderazgo que va a buscar lo mejor de ti, todo ese tipo de cosas. Estamos hablando de un plano que es muy disruptivo, ¿no? Respecto a lo que se ha venido haciendo en los últimos años, y en este sentido parece que es importante que el manager empiece a tener contacto con esta información para poder gestionar de manera más efectiva a sus equipos. Sí, primero saber que existe este dato. Oye, hay datos que pueden medir esto, porque de hecho, cuando se los enseñas, el primero que alucina es el manager. Ostras, pues joder, qué bien, o sea, tengo datos, porque hasta ahora pues me han dado 2 palillos y me han pedido que construya aquí una central nuclear y bueno, pues haces lo que puedes. Cuando saben que existe el dato, ellos mismos son los primeros. Yo creo que es más que recursos humanos, el que más valor le da al dato es el manager. En el caso de las compañías que tienen muchos mercenarios, ¿cómo se puede conseguir ese cambio o ese viraje a una compañía donde el compromiso esté mucho más sólido? Pues mira, esos son los que nosotros llamamos los satisfechos no motivados, que de esos tienes los que quieras en muchísimas compañías de este país. Yo creo que hay un punto de pérdida, ¿vale? Yo creo que hay un punto, siempre lo digo, ¿no? Que la motivación tiene una relación inversa con el tiempo, es decir, a medida que va pasando el tiempo, la motivación de la gente cae, ¿no? Básicamente por un tema de, si no sé tu expectativa, te dejo a tu suerte y te buscas la vida. El problema es que en el derecho laboral español tenemos una cosa que se llama pasivo laboral, ¿vale? Y cuando tú cruzas esa línea, ¿vale? La gente ahí la puedes tratar como te dé la gana, que no se te va a ir, ¿vale? El colectivo satisfechos no motivados mercenarios que tienes a ese lado de la línea es muy difícil de recuperar, porque ahí ya has perdido, ya no, es que ya no hay, yo aquí estoy esperando a lo mío. Se nos fue el amor, ¿no? Entonces, se nos fue el amor. Y no existe, y fingimos en una mentira, es una obra de teatro en la que fingimos que nos queremos, pero a mí esto me da igual, ¿eh? Entonces yo estoy esperando a que haya un ERE, a que me prejubilen o a cualquier cosa. Y los que están al otro lado de la línea, que yo creo que son recuperables, para mí es entender muy bien esa parte de la motivación. Aquí la duda también, y nosotros siempre la tenemos, es cuando una relación empieza ya apalancada en la satisfacción, es difícilmente convertible a la otra parte, ¿vale? Y lo ves por oposición con las startups. Una startup no tiene dinero, ¿vale? ¿Y qué te ofrece? Un sueño. Y la gente, tío, es capaz de reducirse el salario por soñar, por hacer algo que me gusta, con la gente que me gusta, que tenga libertad absoluta, que pueda crear. Y ahí yo estoy dispuesto a renunciar a dinero, a mucho dinero. ¿Vale? Entonces, yo creo que en esa composición es intentar iniciar las relaciones laborales de una manera correcta. Va a haber una deriva hacia el dinero, pero yo creo que antes de pasar esa línea tendríamos que poder medir para siempre que vuelva el amor, ¿vale? ¿Cómo podemos encender la llama? Cuando cruzamos, ya en datos es mucho más complicado. ¿Cuánto le cuesta en pasta a las organizaciones la falta de compromiso? Pues mira, en las mejores organizaciones, en las mejores que hemos visto, el 25% de la masa salarial no está optimizado. Vale, echa números. El que nos esté escuchando que eche números, digo yo, nos gastamos 100 millones de euros, pues el 25% es un dinero al que le podríamos sacar mejor partido. Hemos llegado a ver compañías donde un 60% de lo que pagan no está optimizado, 60-65%, que son compañías que ya están abocadas a la muerte, pero que pueden durar, no va a morir mañana, pero ya tú ves que eso no tiene futuro. Pero ya te digo, mejores escenarios, 25%. Cuando hablamos de compromiso, para vosotros, ¿cuál es el nivel a partir del cual una compañía está en un nivel, digamos, sano y dónde empieza a peligrar? Mira, nosotros en una escala de 0 a 100, y esto no es algo que haya decidido yo ni nadie, lo que va haciendo el algoritmo va haciendo procesos de normalización, ¿vale? Porque aquí no es lo mismo comparar España con México, o México con Uruguay, o Uruguay con Alemania, o Alemania con Italia, ¿no? Entonces, básicamente en ese proceso de normalización sobre muestras grandes, básicamente nosotros con niveles por encima del 70% estamos hablando de compañías pues que podemos decir que tienen un buen nivel de gestión de personas
Entre el 70 y el 65 empezamos a ver problemas y por debajo de 65 empezamos a ver patologías, ¿vale? Y es más, cuando nos lo llevamos a pasta, nosotros por encima del 70 estamos hablando de gente que te hace ganar dinero, entre el 70 y el 40 tienes gente que te cuesta dinero, pero es que por debajo del 40 tienes gente que te hace perder dinero, ¿vale? Y eso es muy diferente, es decir, y cambia mucho la película, oye, porque ese índice de toxicidad, si tú tienes un porcentaje de compromiso muy grande por debajo del 40, pues tienes un problema. Porque si tú tienes un retailer y tienes una tienda y tienes una persona con un 40% de compromiso, le está escupiendo a tu cliente en la cara. Y eso es un riesgo operacional muy, muy, muy grande, ¿vale? De reputación, de facturación, de atención y satisfacción del cliente. Bueno, pues todo eso echa números. En vuestro caso tenéis ya una muestra amplia de compañías con las que habéis trabajado. ¿Dónde se encuentra la media en España en ese nivel de compromiso? Pues mira, nos estamos encontrando, cosas muy curiosas. O sea, en media calcula en torno a un 66%, ¿vale? Ahí estamos en torno a la media, bueno, con nuestra muestra, ¿vale? Ya nos gustaría tener todas las empresas españolas, las tendremos, no te preocupes, y claro vendremos que sí. aquí otra vez. 100%. Y nosotros lo que vemos después es que hay realidades y realidades. Mira, hemos hecho un estudio muy curioso en el agroalimentario de Castilla y León. Y hemos aprendido cosas súper curiosas. Vemos que, por ejemplo, en un tema de la España vaciada, oye, queremos entender por qué alguien no trabaja en Palencia y se va a vivir a Barcelona o a Madrid, ¿no? Entonces nosotros lo que vemos es que hay una cierta imagen a que la empresa grande mola, ¿no? Entonces las empresas grandes del sector se ubican en núcleos urbanos de más de 50.000 habitantes y la gente le mola pues trabajar en ese tipo de compañías, ¿no? Mientras que las empresas pequeñitas se quedan en núcleos pues mucho de menos de 5.000 habitantes, ¿vale? Bueno, cuando nosotros estudiamos las compañías, ves que estas compañías grandes, que a priori, ¡wow, qué guay!, tienen un proceso de deshumanización del trabajo pero que alucinas, ¿vale? Básicamente la gente que se va a trabajar aquí es 1000 veces más infeliz que el que se queda en la empresa pequeñita, que tiene unos niveles de gestión que me río yo de algunos players tecnológicos, porque han conseguido integrar, es decir, la diferencia es que estos en ese proceso de troceo del trabajo lo deshumanizan y esta gente de aquí cuando son dos y el del tambor, que es un poco lo que pasa en la startup, es un poco esa vocación del artesano, ¿no? O sea, tú ves dónde empieza y dónde termina. Entonces, es gente que vive la compañía con una intensidad, es mía. Entonces dices, ostras, empiezas a ver muchas cosas contraintuitivas, no, cómo mola, los grandes corporativos, los procesos de deshumanización del trabajo son brutales. Y después te vas a startups o empresas más pequeñitas o proyectos, pero yo creo que nos han educado, esto es como la ropa, ¿no? Que siempre parece que la ropa de marca es mejor que la otra, y a lo mejor te queda fatal, y te compras un pantalón que no es de marca y te queda estupendo, pero no, este es de marca, entonces, pues esto es igual, las compañías muchas veces, la marca, el tamaño, lleva a tomar decisiones absolutamente no adecuadas con lo que tú buscas y necesitas. Y este sector nos ha permitido ver muchísimo eso y se ve con muchísima claridad además. En el caso de People Analytics ha habido un reto habitual con las compañías, que es el romper esa barrera de la descripción, del diagnóstico a la predicción. ¿Cómo consigue atravesar la Datum? Pues nosotros básicamente, para mí es tener un dato bueno. Para mí el taladro que rompe ese muro es tener un buen dato. O sea, el problema es que cuando tú tienes datos muy malos, no puedes, porque para cruzar ese muro tienes que empezar a buscar correlaciones, es decir, esto me tiene que explicar cosas, tengo que empezar a buscar las causas de las cosas, y si no tengo un buen dato, no voy a cruzar el muro, me voy a quedar describiendo. Tenemos no sé cuántas mujeres y no sé cuántos hombres, y hemos hecho no sé cuántos cursos, pero entonces, como el dato no es bueno, al otro lado del muro no explica nada, y al otro lado del muro está el negocio. Entonces, yo tengo que cruzar al otro lado del muro con un dato lo suficientemente bueno para poder empezar a explicar cosas, buscar correlaciones, encontrar causas y empezar a proponer cosas que me lleven a la optimización. ¿Vale? Si no soy capaz de hacer eso, me voy a quedar a la izquierda. ¿Vale? Nos quedamos en esa parte del muro, pues eso, con nuestros benchmarkings, con nuestros cuadros de mando, nuestras cosas, enredando, y el negocio nos mira como diciendo, míralos, pobrecitos míos. Entonces, nosotros con Datum, ¿cómo lo rompemos? Tenemos que buscar un dato cada vez más preciso. Estamos en niveles de precisión de un 83%. Te soy brutalmente sincero, no creo que vayamos mucho más allá del 85%. Vale, pero asumiendo ese 15% de error, nos comemos un campo al azar, que es lo que básicamente hacemos tradicionalmente, que es un 50-50, muy, 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 muy grande. Vale, vemos muestreos que a lo mejor se nos dispara un poco la validez cerca de 90 y tal, pero en términos medios estamos en torno a un 83%. Y eso es lo que nos permite cruzar el muro, porque básicamente la validez del dato, quien me la da es el empleado. Nosotros al empleado le vamos a proponer hipótesis.
a la persona, si yo cuando hace el ejercicio que te decía antes de priorizas y me dices cómo estás de satisfecho, desde ahí a día de hoy le estamos ofreciendo 90.000 posibles combinaciones de feedback a una persona. Esa persona yo le voy a proponer 50.000 hipótesis y evitamos muy mucho el rollo Mr. Wonderful de todo va bien, no te preocupes, no, no, no. O sea, va en esa combinatoria puede llegar a niveles de precisión muy altos, ¿no? Mide muy clarito la causa, te voy a proponer el por qué estás como estás en tu trabajo. Cuando nosotros le proponemos eso y la persona nos lo valida, ¿cómo hacen los GPTs? Oye, ¿te encaja o no te encaja? Con eso nosotros tenemos dos cosas. Tenemos la validez del dato de la muestra cuando la cerramos en una compañía, pero al mismo tiempo nos permite seguir trabajando en muestras mucho más amplias. Pues eso, pues ya medimos y nos podemos ya trabajar y comparar en diferentes entornos y aprendemos a otra velocidad totalmente distinta. ¿Qué se puede llegar a predecir? Pues mira, para mí se puede llegar a predecir por qué vendes o por qué no vendes, puedes llegar a predecir por qué en una compañía tienes más absentismo, puedes llegar a predecir el por qué no suceden determinadas cosas que a ti te gustan, puedes llegar a predecir que la compañía que tú necesitas no la vas a tener en el tiempo, puedes llegar a predecir que si sigues haciendo este tipo de selección no vas a tener la empresa que quieres, puedes llegar a predecir que si tienes este tipo de salidas te estás descapitalizando y puedo seguir mucho. Es decir, lo que vamos viendo es al final. Lo bonito que tiene todo esto es que esa base de datos instalada, los casos de usos van siendo cada vez más grandes. Pues estamos trabajando ahora, estamos con un proyecto muy grande, con niveles de absentismo brutales, lo que te permite ya no es solo medir el absentismo, porque el absentismo, medirlo no tiene ningún tipo de dificultad, está a este lado del muro. No, yo te tengo que decir, mira, el muro, este muro en Soria es por esto, en Ávila es por esto, en Cádiz, o sea, y al final las cosas que pasan no siempre tienen la misma cara y no siempre tienen la misma causa. Nosotros vamos, oye, tú puedes estar de baja porque tu trabajo, pues una mierda. Tu jefe, tus compañeros no te gustan. Hay una serie de cosas que nos van permitiendo, entonces, es lo que te hablaba antes de la red neuronal. Cuando nosotros somos capaces de ver causas, claro, cuando tú planteas soluciones, la solución ya va muy medida y a tema muy concreto. Ya no disparo con una escopeta de cartucho, no voy con un rayo láser. Con lo cual permitís hacer un TAC en las organizaciones, ¿no? Y de ahí una intervención mucho más precisa, ¿no? Mucho más precisa. O sea, al final nosotros te vamos a dar un dato que permite una intervención quirúrgica. Es decir, es entender que tú en tu compañía no tienes un problema, tienes N problemas diferentes, con diferentes magnitudes e intensidades, y tú operas. Hostia, pues en el departamento 3 tengo un tumor en el pulmón. Mira, en el departamento 2 tengo el dedo gordo del pie derecho, que no sé qué. En el departamento 3, tú vas atacando a cada cosa. Y es lo que hablábamos antes, yo al manager no le digo, no, mira, es esto, y es esto en esta intensidad. Matemáticamente podemos llegar a descomponer el compromiso de la compañía en áreas, o en lo que tú quieras, ¿vale? Diciéndole cuál es la aportación en cada área que tiene que hacer y en cuándo, para poder llegar al compromiso que la compañía marque, ¿vale? Y a optimizar esa masa salarial que tenemos ahí hundida. Pero una mirada súper innovadora sobre las organizaciones. Lo intenta. Y para ir cerrando dos preguntas, ¿cómo casa el mundo de los datos con la ética en las compañías? Esto no estaba preparado, de verdad. Mira, hemos montado, y esto no lo sabes, un comité ético. En nuestro comité ético tenemos teólogos, antropólogos, filósofos y doctores en economía. ¿Vale? Básicamente, nosotros aquí yo tengo una preocupación muy grande. ¿Vale? Pues, compañías que ahora están trabajando en soluciones brutales de inteligencia artificial, yo lo que siento es que están solucionando problemas técnicos, pero nadie está pensando, oye, ¿y esto cómo afecta a la sociedad? ¿No? Y ahora, pues el miedo que hay es enorme, ¿vale? En nuestra humilde aportación nosotros hemos montado una caja negra que hace cosas, ¿vale? Y a mí me preocupa mucho que las cosas que hace aquí dentro, la matemática, la tecnología, oye, ¿esto qué efectos tiene? ¿Y qué efectos tiene en tres ámbitos? Uno es en la propia organización, que para mí es un organismo que intenta maximizar el bienestar de las personas. Otro es el empleado y otro es el manager, ¿no? Entonces nosotros aquí teníamos dos vías. Ir por la vía de Kant, de la deontología, oye, como hacen los médicos, oye, pues reglas muy claras, o teníamos el camino de Bentham y los utilitaristas, vale, decíamos, oye, venga, pues tenemos que maximizar el nivel de felicidad o de bienestar en función de la decisión que tomamos, ¿vale? Hemos optado por ese camino de los utilitaristas y básicamente el comité ético lo que hace es cualquier decisión tecnológica que tomamos sobre el producto pasa por comité ético, el comité ético piensa en esos tres actores y pensamos en efectos secundarios. Tenemos que cumplir una serie de criterios, si no esa decisión no se va a implantar, ¿vale? Y ahí siempre lo decimos con el cliente, hay unas líneas rojas, nosotros nunca trabajamos con dato individual, nunca. O sea, yo nunca te voy a hablar de Enrique, nunca, yo agrego información, pero yo no voy porque no sé qué vas a hacer con ese dato. Entonces, la protección al empleado es absoluta, absoluta.
Al mismo tiempo, la protección a la compañía, nosotros a la compañía, oye, yo tengo que buscar que esto sea sostenible. Entonces, te voy a dibujar escenarios, porque aquí hay mucha gente que tiene un salario, paga el cole de los niños, su comida, su hipoteca, yo eso también lo tengo que garantizar. Y luego al manager no lo puedo dejar a los pies de los caballos, ¿no? Entonces, tenemos que en todo ese ecosistema, nuestro comité, el comité ético, lo que está trabajando es en mantener todo eso funcionando de manera correcta. Para concluir, ¿cuál es el próximo paso para Datum y para Robert y su equipo? Buah, pues no lo sé, pero dentro de un rato lo tendré un paso nuevo. Mira, para mí, yo creo que nos tenemos que llevar el dato de personas a negocio. Y mientras no lo consigamos, y voy a flipar, déjame que sea aquí un poco aspiracional, estaría muy bien que pudiéramos convertir las cosas en leyes. Es decir, si nosotros somos capaces de correlar en muestras suficientes datos de lo que tenemos nosotros con datos de negocio y vemos que eso se repite de maneras reiteradas, podremos tener leyes, ¿vale? Y esas leyes que nos van a permitir que yo ya dentro de un tiempo no necesite ni tus datos de negocio porque yo ya te podré decir lo que te va a pasar si estás haciendo lo que haces con la gente. Y en ese momento ya iremos incluso por delante del negocio. Yo aspiro a eso. Pinta genial, Robert. Vamos a por ello. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un placer, Noro.